Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Qué grato que nos acompañe como cada semana. Esta es la imagen de la semana. En su pantalla aparece el maestro Murray Schafer, canadiense, musicólogo, académico, quien dedicó su vida al estudio del sonido. A él se debe el concepto novedoso de paisaje sonoro. Esto es la grabación de sonidos del medio ambiente que permiten reconocer, valorar o revalorar los sonidos de cualquier sitio, de cualquier lugar, y que la vida cotidiana, la industrialización, se han encargado de colocarlos en un segundo o tercer plano ante la exaltación o imperio de las imágenes. A Murray, en lugar de recordarlo con este video, lo deberíamos hacer con alguno de sus paisajes sonoros. Pero usted puede apreciar esta obra que él ha aportado durante largos años con algunas grabaciones que están disponibles en el sitio en internet de la Fonoteca Nacional, así como en otros sitios digitales. Murray Schafer murió el pasado 14 de agosto y el video que usted ve es una producción sobre el artista realizada por David New en 2009 para la Dirección Nacional de Cine de Canadá. En contraste, la entrevista es con el connotado periodista José Reveles, para conocer su opinión sobre esta sección ¿Quién es quién en las mentiras?, que se transmite durante las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, y también para ofrecer un diagnóstico sobre la situación del periodismo, en particular de estas amenazas que han recibido periodistas y medios de comunicación por parte de la delincuencia organizada. Antes de la entrevista, un recuento de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones. Media 20.1 presenta las noticias o hechos más significativos sobre radio, televisión y telecomunicaciones. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa pudo haber asistido en mayo de 2011 a una demostración del sistema de espionaje Pegasus, informó la revista Proceso. Este dato significativo surgió durante un juicio que se desarrolla en un tribunal de Tel Aviv por una disputa sobre comisiones por la venta de Pegasus. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó la convocatoria y las bases de licitación para 319 nuevas frecuencias de radio, de las cuales 234 serán en la banda de FM y 85 frecuencias en la banda de AM. Con esta licitación se busca ampliar la cobertura y la competencia en la radio comercial en diversas localidades del país. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la empresa AT&T México produjo 8 cápsulas sobre ciudadanía digital en 3 lenguas indígenas, náhuatl, otomí y tepehua, en colaboración con Fundación NEMI y Radio Guayacocotla. Las cápsulas abordan temas como la era digital, protección de datos, derechos digitales, prevención de ciberacoso y más. Las diferentes maneras de habitar en la Ciudad de México siempre ocuparon un lugar importante en el pensamiento y la obra de Carlos Monsiváis. A partir de esa visión, Canal 14 estrena la miniserie titulada La Ciudad de Monsi, dirigida por Gabriel Santander. La serie consta de 6 episodios y tienen como base algunos libros de Monsiváis. Los capítulos se transmiten los viernes a las 19 horas y se retransmiten los domingos a las 17:30 horas por Canal 14. Maestro José Reveles, periodista tan reconocido y admirado por muchos de nosotros, bienvenido a Media 20.1. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. A tus órdenes. Maestro Reveles, a ver, ¿qué opinión te merece esta sección que se presenta todas las mañanas, al menos del miércoles, en la conferencia que ofrece el presidente López Obrador y que se ha denominado ¿Quién es quién en las mentiras? Mira, yo creo que esto tuvo origen primero en lo que se ha llamado desde la presidencia el derecho de réplica, que parece que no fue suficiente para poder estar respondiendo a los presuntos ataques o reales ataques, ¿no?, por parte de ciertos medios a las medidas que toma el presidente López Obrador. Entonces, fueron más allá como una forma de ampliar ese espectro, esa posibilidad de respuesta, y se ha convertido exactamente en este ejercicio muy polémico
hay que reconocerlo, de ver quién se porta bien, quién se porta mal, y quién está verdaderamente atacando o quién está ejerciendo un periodismo crítico. Entonces hay una línea muy delgada entre esto, entre el ataque y entre el periodismo crítico, que según quien lo interprete, puede ser traspuesta por los informadores y por los medios. Hoy mismo, según tengo entendido, en la mañanera se habló hasta de la posible desaparición de periódicos por falta pues de lectores y de recursos, pero sobre todo de lectores, porque suponen que nadie está queriendo acudir a esos medios informativos porque son en esencia mentirosos. Yo creo que todo el mundo tiene su clientela. Yo creo que todo el mundo, algún medio que se ha conservado durante muchos años, es el caso del Universal, un siglo, ¿no? Y como el caso de Reforma, que es mucho más reciente, estamos hablando del año 93, que son 27 años de todas maneras, tienen ya un público cautivo, tiene su gente que es empática con ellos, que está conforme con la información que le dan, ¿no? O por lo menos los ha escogido como su medio privilegiado de información, y entonces tienen ese ámbito donde se movilizan. Y por tanto yo creo que pues se van a mantener como se han mantenido hasta hoy. De hecho, todos los medios están sufriendo por la pandemia. Así es. No nada más ellos. Acaban de cerrar, claro, es un periódico regional, pero acaban de cerrar la jornada de Guerrero, Acapulco, se está dando la información, en donde hay una mezcla de intereses políticos, porque pues esto al parecer, el dueño era Félix Salgado Macedonio, que se había convertido de socio en dueño, y los únicos afectados aquí son los trabajadores. Entonces yo creo que se vale un ejercicio así siempre y cuando haya, digamos que, la distancia de vida entre lo que decía yo, un periodismo crítico y un periodismo francamente opositor. De acuerdo. Ahora, ¿tú coincides con las críticas de que quizás excede el presidente de la República al tener una sección como esta? No obstante que, como bien también lo has dicho, hay también excesos por parte de algunos medios que han incurrido en algunos momentos, no solo algunos medios, sino también algunos periodistas, en mentiras. Sí, mira, esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto va a seguir incrementándose, incluso va a tener una escalada de aquí a que venga primero la consulta sobre la revocación del mandato y luego cuando venga la elección presidencial próxima, ¿no? Entonces ya estamos en el carril, no hay manera de evitarlo, eso va a seguir. Tenemos que, vamos a decir, no resignarnos, pero irnos acostumbrando a que eso va a seguir ocurriendo. Y en la medida de lo posible, pues tratar de evitar caer uno en las provocaciones. Si uno cree que desde el gobierno se está provocando a los medios, pues evitar caer los medios en las provocaciones. Y las audiencias, maestro, ¿cómo debemos reaccionar pues ante estos escenarios de confrontación mediática y de poder político, al menos de una de las fuerzas importantes actuales? Lo que pasa es que las audiencias nunca han estado organizadas. A pesar de que hay el ombudsman de las audiencias, bueno, tú conoces muy bien de esto, ¿no? En algunos medios masivos y algunos periódicos, esto no te da como resultado el intercambio constante, diario, cotidiano, a cada instante entre esa audiencia y el medio. Es esporádico, es difícil, no necesariamente se recogen todas las opiniones y creo que en todo caso habría que, como audiencias,
tener una especie de organización. Lo mismo que decimos de los periodistas somos muy agredidos, muy perseguidos, muy hostigados por todos los poderes. Hablo poderes porque se trata de un gobierno, de un senado, de un congreso de diputados, se trata a veces del ejército, a veces de la iglesia, a veces de los sindicatos, a veces de los empresarios, ¿no? Y entonces se diluye ese embate, pero las audiencias tienen poco que ver con el remedio de esta situación. Entonces, así como los periodistas no estamos organizados para resistir este tipo de ataques, bueno, incluso asesinatos de periodistas, pues las audiencias no están preparadas también para intervenir directa y activamente en lo que es la relación de sus medios con los poderes. Aunque deberíamos hacerlos. Finalmente, claro, todos somos audiencias, debemos participar, dar nuestra opinión. Maestro, antes de ir al corte, tú comentabas de que las y los periodistas viven pues agresiones de diferentes poderes, pero también hay que hacer una diferenciación, ¿no, maestro?, entre los periodistas que quizá vivieron una situación efectivamente de privilegio durante algunos sexenios y los periodistas, como se dice, los de a pie, los de la nota diaria, que incluso son los que viven una situación de mayor marginación e incluso, como bien lo comentabas, de mayores agresiones, sobre todo a nivel local. De mayor peligro y también agresiones laborales, incluso de sus medios, que no son capaces de defenderlos ni cuando son agredidos. Hay compañeros que han muerto en el total abandono, vamos a decir, abandono de la mínima solidaridad por parte de sus medios, y cuando ya pasaron a otra vida, tampoco son muy activos en las investigaciones para, digamos, hacer que las autoridades cumplan con su deber. Creo que hay casos excepcionales, como el caso de Javier Valdés y el de Miroslava Bridge, en donde su medio sí se ha preocupado de estar presente, y proceso, perdón, también por lo de Regina Martínez, pero otros medios simplemente los dejan al garete. No solo eso, a veces son los agresores. Tenemos el caso de una compañera apenas en estos días recientes en el Estado de México. Ella fue corrida de un periódico, del Heraldo, y al mismo tiempo es agredida por fuerzas políticas del Estado. Entonces está totalmente indefensa, pues sí, sin ninguna posibilidad, ni laboral, ni profesional, ni, digamos, para ejercer ese periodismo crítico, porque lo ejerce de esa manera. Pues tenemos ya que hacer una interrupción. Vamos al intermedio, querido maestro. Después de eso, ojalá las audiencias nos continúen acompañando para que conozcan tu punto de vista sobre lo que ocurrió, particularmente con esta amenaza que recibió la periodista Azucena Uresti. Así que pues vamos al corte y regresamos con el maestro Pepe Reveles. Estamos de regreso. Gracias por continuar en Media 20.1. Ahora sí, maestro Reveles, en este contexto que estábamos hablando de agresiones a periodistas, se presentó una amenaza en contra de la periodista Azucena Uresti, de Milenio, así como a algunos otros medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucedió ahí, maestro? Creo que el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que se atribuye esta amenaza de muerte, porque están hablando de muerte, es algo terrible, está sentando un mal precedente en el país, porque resulta que ahora no solo los periodistas son eventualmente censurados en sus medios, sino también se les cierran las fuentes de información cuando se comportan de manera crítica frente a los poderes y a los empresarios, y ahora resulta que tampoco pueden informar sobre
el narcotráfico y los movimientos de los grupos delincuenciales. Ella simplemente cumplió con su función de informar respecto de lo que está evidentemente ocurriendo en Michoacán. Estamos hablando de una zona en torno a Aguililla y sus alrededores. Se ha ido extendiendo la mancha de violencia en donde la población, los michoacanos que están en esa región, no pueden ni siquiera ir por alimentos, no pueden transitar por las carreteras, están presos en su propia tierra por parte de grupos de la delincuencia organizada que se están confrontando entre sí. Ocurre que en Michoacán, me lo dijo un agente de la policía que trabajaba en aquellos tiempos en que estaba el virrey Castillo organizando las autodefensas, que luego armó el ejército, que luego desarmó la autoridad, ¿no? Que eran como Transformers los michoacanos, porque lo mismo eran autodefensas que eran sicarios, que eran policías civiles, policías comunitarios, y ya no se sabía quién era quién. Incluyendo a personajes muy conocidos, ¿no? Ahora mismo el Cártel Jalisco está calificando a Hipólito Mora, que era de autodefensas, como narco, y al abuelo también, ¿no? Sí, claro. Y al doctor Mireles le pasó lo mismo, es más, estuvo preso. Entonces, creo que la polarización de la violencia y de los grupos en Michoacán ha llevado a esta situación, pero lo grave es que esté tocando al periodismo que hace la cobertura. Esto me recuerda lo que ocurrió en Colombia cuando Pablo Escobar decidió también irse contra los periódicos y contra la prensa. Se mandó asesinar a Guillermo Cano, director del Espectador, luego puso una bomba también en el Espectador y puso otra bomba en otro diario en Medellín, no nada más en Bogotá. Por supuesto que él atacó, se le atribuye el ataque a un avión donde murió todo el pasaje y la tripulación, y hubo víctimas en tierra, porque pensaba que iba a ir ahí un candidato presidencial, que era Gaviria. Entonces, César Gaviria, claro. Exactamente, y al final no fue así, pero de todas maneras el atentado ocurrió. Se le atribuyen más de 600 atentados en donde habrían muerto más de 1.500 personas. No vamos a llegar a ese extremo, pero lo que quiero establecer el paralelismo es cómo a partir de que Pablo Escobar decide confrontar de esta manera violenta a la prensa, empieza a perder piso él mismo. ¿Por qué? Porque se empezaba a haber perdido piso, haber disminuido su influencia porque él quería ser político. De hecho fue congresista, ¿no? Suplente, pero él quería llegar hasta la presidencia de la República, nada menos. Sí. Entonces, si en México empiezan a hacer lo mismo, un grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues hay que pensar que Nemesio Ceguera está desesperado, el capo de este grupo, ¿no? El capo visible de este grupo, junto con los Cuñes, que son su cuñado y la familia de su cuñado, entonces, que son michoacanos, por cierto, y están tratando de conquistar su propia tierra, o sea, ser el grupo hegemónico en Michoacán, que no lo han logrado, ¿no? Pero están en todos lados, están intentándolo en Zacatecas, lo están intentando en otros puntos del país y ya están en más de 20 estados de la federación. Entonces, bueno, atacar a los periodistas, es casi un vaticinio, una profecía, así se escucha, ¿no? Como una profecía, va a llevar a la perdición, va a llevar a la caída de este capo de este grupo.
Oye, Pepe, pero pues ha sido justo la delincuencia organizada uno de los mayores agresores en contra de periodistas y medios de comunicación en México, al menos en las últimas décadas, ¿no? No necesariamente, según estudios muy serios por De parte artículo 19, ¿no? de artículo 19, en su momento la Fundación Buen Día, el Centro Nacional de Comunicación Social, Reporteros Sin Fronteras, han hecho encuestas sobre las agresiones a los periodistas. Por cierto, durante Peña Nieto hubo el doble de agresiones que había en tiempos de Calderón. Y lo curioso es que también han aumentado las agresiones a las mujeres periodistas, como está ocurriendo en estos días. En estos días hay 3, 4 compañeras que están siendo mencionadas porque han sido amenazadas o levantadas o tratando de intimidarlas, ¿no? Entonces, estas encuestas que te menciono ubican como primeros agresores de los periodistas, porque estamos hablando de un periodismo regional y local. No estamos hablando de la Ciudad de México. Sí. De los medios llamados nacionales, sino de medios pequeños y a veces que no son impresos, sino en las redes nada más. Estos medios son agredidos principalmente por los políticos y los gobernantes locales, alcaldes, síndicos, a veces mandatarios estatales, ¿no? En segundo lugar, por empresarios. Se sienten afectados cuando se les menciona como corruptos aliados al poder político. Luego por los, repito, no solo los gobernantes, sino los políticos que aspiran a ser gobernantes también. Esto se vio en la elección última, ¿no? Y al final, por la delincuencia organizada. La delincuencia organizada viene a representar en estas encuestas el 10, el 12% de todas las amenazas. Y por tanto, yo creo que hay una verdad o una especie de afirmación que quieren que tomemos como cierta, de que quien agrede a los periodistas solamente son los narcos. Y esto viene desde Calderón. Yo creo que hay muchas fuentes de agresión a los periodistas y bueno, ahora se hizo evidente, es tan extraño que ahora aparece como noticia la amenaza de un grupo de la delincuencia dedicado al narcotráfico, amenazando a Susana Uresti. Claro, aunque lo que sí se sabe también, maestro, es de que al menos en el tema de los asesinatos, ¿no? Ha sido sobre todo más focalizado en la delincuencia organizada, más que propiamente en este primer sector que has hablado de los políticos, hasta donde se sabe, ¿no? Sí, sobre todo los personajes que han sido ejecutados y que que tienen resonancia no solo nacional, sino internacional, como Javier Valdés, como Miroslava, como Vigina, que acaba de recibir un premio internacional post-mortem. Es donde se ve este fenómeno con más frecuencia, en efecto. Pero yo hablo del periodismo de riesgo en los lugares en donde se dan las balaceras. Ahí donde, por ejemplo, ahora sabemos, porque lo dijeron con todas sus letras y con su nombre y apellido, la amenaza contra Azucena Uresti. Pero ¿qué pasa con los o las corresponsales de los medios que viven en Michoacán? Pues están totalmente restringidos en sus movimientos, vigilados, amenazados, hostigados, y vamos a decir, si siguen por este rumbo, los grupos delincuenciales al rato van a ejercer la censura previa. Claro. Ya la ejercieron, ¿eh? Ya la ejercieron en Tamaulipas. Sí, cómo no. Yo recuerdo hace muchos años, no ahora, sino hace más de 15 años, casi 20 años, en una reunión de periodistas donde había representantes corresponsales o locales de 18 entidades, una persona de Tamaulipas dijo, pues en Tamaulipas tenemos nuevos jefes de información y de redacción. Se llaman los Zetas.
Maestro, ya se nos terminó el tiempo, pero ¿con qué te despides? Es decir, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que debemos hacer como sociedad y el Estado mexicano para que esto se pueda revertir? Porque la impunidad sigue campante en nuestro país. Sí, en la medida en que no se ataque la raíz de los problemas, que en este caso, hablando de delincuencia organizada, para empezar al revés de como estuvimos conversando, me parece que el hecho de no atacarle las finanzas a estos grupos hace que sigan siendo poderosos. Y en cuanto a las audiencias, a los periodistas, lo habíamos dicho y lo repito, yo creo que se trata de un tema de organización. Ni siquiera es de dinero, no es de justicia, porque no lo vas a solucionar en una fiscalía. Es una cuestión de pares, es una cuestión de solidaridad entre las bases de las audiencias y las bases de los reporteros para que podamos, por lo menos, solidarizarnos con nosotros mismos. Porque no, estamos abandonados por los medios, por los dueños de las empresas y abandonados por los compañeros. Así es, y por las instituciones del Estado que no han cumplido, al menos con el compromiso de abatir pues esta impunidad. Maestro Pepe Reveles, José Reveles, muchísimas gracias por acompañarnos en Media 20.1. Con muchísimo gusto, Gabriel. Muy buenas noches. Y, al contrario, muchas gracias a usted. Buenas noches, maestro Reveles, y buenas noches a usted. Hasta la próxima semana.